Buenas tardes, les saluda Goretti Moranzolano. Le doy la bienvenida al licenciado Fernando Escobar Guerrero, egresado de la licenciatura en Historia y profesor en las carreras de Sociología y Comunicación. Hola Goretti, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Claro que sí. En días recientes, el secretario de la Educación Pública de México, Mario Delgado, aseguró que México será declarado territorio libre de analfabetismo en 2026. Desde su perspectiva como historiador y docente, ¿qué significado tiene que un país sea declarado libre de analfabetismo? Pues considero que tiene implicaciones de diversa índole. Discursivamente es una declaración muy, digamos, poderosa, considerando que México pues, ha batallado con el problema del analfabetismo desde su surgimiento por allá de inicios del siglo XIX y que al paso de las décadas no se ha logrado erradicar, pero que también históricamente no ha sido un problema que haya sido puesto como tema central en la agenda de los gobiernos que han pasado por este país. Habría que también detenernos a analizar si esto en diferentes momentos de la historia del país ha sido utilizado como un elemento discursivo, como un elemento legitimador, en donde la intención más que realmente hacer una serie de estrategias, una serie de políticas que, cuya finalidad sea realmente erradicar el analfabetismo en México, pues se queda más bien en este proyecto. Entonces habría que ver si realmente va a tener el impacto que se espera que tengan, o al menos que dicen que esperan tener, ¿no? Claro. ¿Qué opinión le merece el anuncio de que México será territorio libre de analfabetismo en 2026? Me parece muy curioso. De hecho, la primera vez que me planteaste esta entrevista, sí me pude evitar como exclamar una breve risa, porque me parece que el problema del analfabetismo es un problema que tiene muchas caras. No es un problema que se va a arreglar únicamente, por ejemplo, diciendo, pues ya todas las personas en el país saben juntar determinada cantidad de letras hasta formar una oración, ¿no? El analfabetismo va más allá de eso. Entonces, también creo que sería importante detenernos un momento a cuestionarnos qué es lo que está entendiendo este personaje y la secretaría en sí por analfabetismo. ¿Qué entienden por analfabetismo? Y por lo tanto, ¿cuáles son las implicaciones que tiene declarar al país como un lugar libre de analfabetismo, ¿no? Pensando en que precisamente ser o no ser analfabeta va más allá de saber o no escribir y leer, claro. ¿Qué tan grave es hoy el problema de analfabetismo en México? Sigue siendo un problema muy incómodo, principalmente en el ámbito político. El hecho de que en un país donde se supone que tu sistema de gobierno se basa en la democracia y donde la democracia parte de una cuestión de igualdad, que en tu país no todos estén en esta plataforma, pues dice mucho de tu gobierno, ¿no? Sí. Entonces, sí es un problema importante y más, un agravante más es esta cuestión, ¿no? El sistema de gobierno que tenemos o que pretendemos tener, que decimos que somos una democracia, que todos somos iguales ante la ley, pero realmente somos iguales, tenemos acceso a las mismas oportunidades, realmente. ¿No? Yo no lo creo. Entonces, sí es un problema muy delicado y que considero que, como te decía hace unos minutos, el gobierno no le ha dado la importancia que se merece. Por distintas razones, ¿no? Porque hay otros proyectos más relevantes en puerta, porque, digo, igual y más adelante lo vamos a abordar, pero es una cuestión también estructural. Entonces, sí es un problema muy importante. Si nos vamos como al dato duro, al dato numérico, podríamos ver que en una comparación de, no sé, 1920 a 2020, la cantidad neta de personas analfabetas en el país no ha cambiado mucho. Pero ojo, aquí también no hay que tampoco ver esta información con sesgos. En 1920, esta cantidad de población que tenemos actualmente en unas cifras muy similares, representaba el 80% de la población de ese entonces, ¿no? Claro. Y que ahora representa un 5 o 6%, me parece. Entonces, claro, han habido avances considerables, sí, pero te repito,
el analfabetismo va más allá de lo que una persona pueda o no juntar dos palabras y leer una oración o escribir una oración. Pero creo que más adelante lo vamos a abordar. Entonces, no me adelanto. Okay. Y, por ejemplo, hablando de esas oportunidades, ¿existen regiones o grupos sociales más afectados? Sí, en cuanto a regiones, pues claro, los datos los tiene el INEGI, ¿no? Tenemos 3, 4 estados que son los que tienen mayor presencia de analfabetismo: Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz, ¿no? Y que además de este como indicador, que sería la región, en cuanto a grupos, tenemos una, digámosle, interseccionalidad, ¿no? Donde, por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer blanca de una urbe a ser una mujer indígena que vive en una comunidad pues, marginal, ¿no? Entonces sí, o sea, claro que sí incide muchísimo este analfabetismo que se experimenta de una manera muy asimétrica en el país, donde vemos que pues está muy concentrado en unas regiones muy particulares y en determinados grupos que, digo, desde mi perspectiva, y pues creo que en clase siempre lo estoy como trayendo a conexión, siempre estoy arrastrando o jalando ese hilo, tiene mucho que ver con el sistema económico que vivimos, ¿no? Y que de ahí se desprenden todos los demás problemas. Esta cuestión que te mencionaba hace un momento de una situación estructural, tiene que ver con ello. ¿En qué sentido? En que en una sociedad donde la gente más vulnerable no tiene acceso a estas oportunidades por no tener la capacidad de leer y escribir, y por consiguiente tampoco de, digamos, no estoy diciendo que el saber leer y escribir tenga una implicación consecuente al razonamiento lógico, pero sí ayuda bastante, ¿no? Al pensamiento lógico y crítico. Entonces, entre una población que no tiene acceso a esto, pues difícilmente va a haber una movilidad social, difícilmente va a haber oportunidades, difícilmente va a haber un momento en el que puedan lograr escalar o cambiar su posición, ¿no? Socialmente hablando y económicamente también. Claro. Entonces, sí, claro que sí existen regiones y existen grupos a los que les impacta más. No son los únicos, claro, pero son también, por ejemplo, el grupo de las personas de la tercera edad, o adultos mayores, creo que ya el término correcto ahora es adultos mayores, que también tienen esta limitante y que también tienen otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la estigmatización a partir de que cómo es posible que a determinada edad pues no tengan estas herramientas que ya deberían de tener, y que claro, por supuesto, no es su culpa que no las tengan. Es más bien una cuestión también muy, pues, estructural, circunstancial, contextual. Y hablando de estas cosas estructurales, ¿qué otros factores mantienen vivo el analfabetismo? Pues creo que de la pobreza se desprende todo lo demás. O sea, es una escalada, ¿no? de situaciones. Por ejemplo, esta cuestión de, no sé, la brecha digital, por mencionar una. La brecha digital que se entiende también a partir de pues la marginación, de que personas que viven en comunidades que no tienen acceso ni siquiera a los recursos básicos, a los derechos básicos, ¿no? Como lo es tener luz, tener agua, tener un techo. Claro. Pues, ¿qué va a hacer? Ni siquiera, si no tienen eso, no puedes esperar tampoco que tengan un centro educativo, ¿no? Sí. Y que tengan, por ejemplo, alguna vez en clase también lo comentamos, que estas iniciativas del gobierno que hubo hace algunos años de dotar de computadoras, ¿no? O tablets a los estudiantes. Es como, pues sí, o sea, está maravilloso que les quieras dar equipo, pero en su comunidad no tienen luz eléctrica. ¿Cómo los van a cargar? ¿No? No tienen conexión Wi-Fi. ¿A dónde se van a conectar? Les estás dando un pedazo de chatarra, ¿no? Pero claro, en tu informe estás diciendo, que espero que no sea el caso ahora con el tema de declarar a México como una zona libre de analfabetismo, pero al menos en esos años se estaba diciendo, ¿no? Que estabas tú cumpliendo con una promesa de campaña que consistía en dotar a las y los estudiantes de las herramientas tecnológicas necesarias para su educación. Y claro que lo estás haciendo, pero si no tienes todo lo demás, pues no vale para absolutamente nada, ¿no? Otro tema es, por ejemplo, la migración, este tema tan espinoso y tan actual siempre en México, donde pareciera que
la gente no termina de entender que las personas migrantes migran por una cuestión de necesidad. No lo hacen por gusto, no lo hacen por placer. No lo hacen por gusto ni por placer, que las demás personas estamos en donde nacimos, ¿no? Sí. La gran mayoría. Entonces, no terminan de entender esto y que si están buscando un lugar a dónde ir, en dónde radicar, es porque muy probablemente en ese lugar estén en mejores condiciones, aunque precarias, pero estén mejores de donde vienen, ¿no? Entonces, claro, este tipo de movilidad social, en donde tienes que estarte moviendo de un lado a otro, a otro, a otro, ¿en qué momento te vas a insertar en una escuela, en un centro educativo, ¿no? ¿En qué momento te vas a inscribir? ¿En qué momento vas a cursar materias? ¿Vas a tener digamos, constancia o sí, digamos constancia, dejémoslo en constancia, de permanecer en un lugar durante un año, ¿no? Si no tienes tampoco las condiciones económicas para ello. Entonces, desde mi perspectiva, pues gran parte de esta situación del analfabetismo en México viene desprendido de una cuestión de desigualdad económica, que no dudo mucho que cambie, porque realmente este sistema necesita la permanencia, necesita la estaticidad para poder perpetuarse a sí mismo, ¿no? Que las personas que concentran la mayor cantidad de riqueza en el país siguen manteniéndose igual y que las personas que viven en las situaciones más precarias del país pues, se mantengan exactamente igual. Entonces, ¿qué se necesitaría para alcanzar esta meta en tan poco tiempo? Ay, pues mucho compromiso, entender esto, que la alfabetización, perdón, la alfabetización no es solamente enseñar a la gente a juntar letras, a juntar palabras. Va más allá de eso, va hacia el pensamiento lógico, pensamiento crítico, va a que desarrolles estrategias para que esta población que no ha tenido la oportunidad de educarse así, la tenga. ¿De qué manera? Pues promoviendo programas de educación básica que no tuvieron probablemente acceso, primaria, secundaria, que sean flexibles, que les permitan, porque seguramente ya se encuentran insertas laboralmente, entonces que se permita ajustar a sus condiciones actuales, a su contexto. También otra cosa que se me estaba escapando de la mano, es que estos programas ¿cómo se dice? De alfabetización tienden a ser muy homogéneos en una sociedad que es todo menos homogéneo. Estos programas de alfabetización raras veces contemplan un idioma diferente al español, donde hay comunidades que raras veces hablan algo diferente o algo parecido al español, ¿no? Sí. Donde más bien su lengua materna consiste en una lengua originaria, ¿no? También siendo México uno de los países con tal riqueza de lenguas originarias, ¿no? Entonces, claro, estos programas no están contemplando eso, pretenden homologar, pretenden hacernos caber a todas y a todos en los mismos rubros. Entonces, ¿qué se necesitaría realmente para alcanzar una meta en tan poco tiempo? Dudo mucho que se logre alcanzar en poco tiempo. Sí, también. De verdad me siento muy escéptico ante esta declaración del secretario. Pero algo que sí se podría hacer y que valdría la pena explorar es esto. Desarrollar estrategias diferenciadas a partir de las necesidades de cada región, ¿no? Porque no es lo mismo tampoco, incluso la cuestión de la lengua, cómo aprendes el mundo, da mucho sobre cómo piensas, sobre cómo analizas, cómo te desenvuelves, cómo haces todo básicamente. Entonces, eso sería un ejercicio muy interesante, que dudo mucho que pase, la verdad, siendo muy honesto. Pero sí tendríamos que partir del hecho de que México es un país sumamente diverso. No es solamente de ya llegué aquí contigo y ya puedes recitar un poema, ¿no? No, o sea, vamos a pensar más allá. ¿Quién lo escribe? ¿Por qué lo escribe? ¿Para qué lo escribe? ¿En qué momento lo escribe? ¿No? Ser capaz de tener esta capacidad de análisis, de crítica, de razón, para no quedarnos ahí. ¿Y esto cómo se consigue? Pues no solamente desarrollando
estas dos habilidades, sino promoviendo una educación integral que contemple pues, clases de historia, digo, no es por hacer muy comercial, Sí. pero clases de historia, de civismo, matemáticas, obviamente, ciencias naturales, ciencias sociales, ética, lógica, ¿no? Que permita a la población desarrollar esta capacidad de pensamiento y que no se quede solamente en estas habilidades, porque pues de qué te sirve que alguien sepa leer y escribir si pues, Sí, no va más allá de eso. Claro. Pues le agradezco mucho su tiempo, profesor. No, pues nada, muchas gracias por contemplarme para este interesante ejercicio. La verdad es que sí me sorprendió el saber que iban a hacer este anuncio. Te digo, yo difícilmente veo que vaya a suceder, pero pues digo, no es por ser tampoco como crítico del gobierno, pero en lo general, ya el partido que sea que esté en la silla presidencial, Sí. hemos visto a lo largo de décadas cómo no dejan de emitir como sentencias o declaraciones que realmente no están tan cerca de nuestra realidad, no son reales. que pareciera que viven en un país diferente al que vivimos Sí. el resto de las y los mexicanos, ¿no? Y pues nada, muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo y pues, mi nombre es Goretti Morán Solano. Gracias por sintonizarnos.